vamos a hacer una breve presentación de las personas que están acá. A mí me llaman Nicolás Consuegra, hacer una charla. Yo digo, no quiero hacer una charla solo. Entonces llamo a Felipe Guerra, Jaime Cerón, Claudia Segura Campins, porque hay otra Claudia Segura pero no está acá. Y todo es a raíz básicamente de un proyecto que yo hice en NS Arte. Claudia Segura Campins es la curadora en jefe de este espacio, un bello espacio en Bogotá, al frente de las Torres del Parque. Jaime Cerón es una persona muy especial para mí, así no parezca. Digamos que ha sido muy cercano a los procesos que yo he hecho, entonces le debo mucho a él, sobre todo las cosas que él sabe. Y Felipe Guerra, que es un gran amigo, arquitecto de profesión, con el que, digamos, desarrollamos el proyecto de NS Arte. Sin él hubiera sido imposible hacerlo. Por último, sin ser menos importante, Rodolfo Acosta, compositor colombiano, director del ensamble SG, colombiano, sí, ambos son colombianos. Fantástico compositor, qué pena los epítetos, pero es la verdad. Yo lo escuché en la Luis Ángel Arango, no solamente tocando el instrumento, sino hablando impresionantemente. Quedé muy sorprendido, eso quedó en mi cabeza y yo dije, bueno, yo necesito incluir o pensar un componente musical en esta obra tan compleja que estoy tratando de desarrollar con la ayuda de todas estas personas acá presentes. Y obviamente Rodolfo fue una pieza angular, ¿se dice así? Una piedra angular. Es que alguien había dicho pieza angular, que es un gran error. Una piedra angular en este proyecto. Entonces, Rodolfo compuso una pieza que se llama 8 semanas para 7 instrumentos, para esta obra que se llama El espacio, el lugar del espacio, presentado en NS Arte este año, de julio a septiembre. A mí todas las fechas se me olvidan, no sé cuándo cumple mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, no me importa. Entonces Rodolfo compuso una pieza que dura lo que dura la exposición. Es decir, ¿por qué no lo explicas tú, Rodolfo? Bien, buenas tardes a todos, gracias Nicolás. En efecto, pues asumí el proyecto de Nicolás, el cual tiene que ver con la superposición de estructuras espaciales, arquitectónicas, de 2 espacios de exposición, y lo que quise fue hacer una superposición de una estructura temporal, como poniendo en evidencia el hecho de que no importa qué actividad humana sea, siempre ocurre en el tiempo. Entonces, claro, charlando, eso sonaba sensato, sonaba muy bien, muy coherente, y cuando salimos de la primera reunión me di cuenta de que acababa de comprometerme a componer una pieza de 8 semanas, lo cual es absolutamente absurdo, y fue un trabajo descomunal, hermosísimo, muy emocionante, una experiencia seguramente única, no creo que vuelva a ser algo así, pero fue todo gracias al diálogo que justamente tuvimos con Nicolás y con Claudia, acerca de qué podría ser poner a dialogar música con el tipo de obra que estaba planteando Nicolás. Vale, y para la gente que no pudo ir a ver esta exposición, en la página de NS Arte se puede ver, digamos, gran parte del material, ¿no? Imágenes, también hay un video fabuloso, qué pena los epítetos, pero es así, de Ende, un equipo de trabajo con el que también trabajamos, y pues bueno, es un poco como recuperando lo que se hizo, digamos, durante esos 2 meses. Entonces empecemos la charla porque ya estamos tarde y nos van a echar a las 5:45 de la tarde. Media hora. Entonces esta charla básicamente la titulamos, ya se me olvida el nombre, pero algo así como no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, momentos incómodos o como se llame, que tiene que ver con especie de obras de lugar específico,
proyectos arquitectónicos que han sido fallidos, otros buenos, otros que se han replicado, otros que se han vuelto a hacer, pero todo para, digamos, hacerlos pensar. Vamos a ir muy rápido, de repente no desarrollando los procesos y todos los proyectos en profundidad, pero para que ustedes al menos les quede en la cabeza de que hay un listado enorme en expansión de este tipo de proyectos entre artísticos. Esto parece como un estadio, en fin. Artísticos, arquitectónicos, etcétera, musicales, que tienen mucho que ver con el espacio donde se presentan. A veces la relación es buena, a veces la relación es regular, a veces la relación es mala. A veces la relación es mala, pero termina siendo muy buena. A veces la relación es buena, pero se lee mal, etcétera. Hay muchas combinaciones entre este tipo de relaciones y tensiones. Entonces, eso para decir que conjuntamente escogimos 150 diapositivas. Eso no funcionó, obviamente, porque teníamos como, ¿cuántos minutos? 40 y pico de minutos. Entonces, pues 30 segundos por cada diapositiva, sin contar a Rodolfo, porque pues Rodolfo de malas. Entonces dijimos no, entonces vamos a quitar y a pulir y a depurar, ¿no? Entonces con Jaime, Claudia, Rodolfo y Felipe seleccionamos unas piezas que espero que sean como de su resonancia. Entonces dividimos esta charla en 4 capítulos, ¿no? Entonces, el primero es lo que desaparece. Bueno, yo voy a ir leyendo una serie de textos para estas diapositivas. 206 metros de altura o 56 pisos fueron desmontados en el año 2008. La escollera habría sido la torre más alta de Colombia, pero las precarias uniones de la estructura metálica produjeron una curvatura de 1 metro entre los pisos 28 y 40. La torre se desmontó al representar riesgos de desplome. ¿Quién no conoce esta torre? ¿Todos? ¿Tú no la conoces? ¿Tú sí? Bueno, perfecto. Desapareció. Siguiente. Robert Smithson fue un artista clave en pensar el lugar y el contexto inmediato como experiencia. Fue pionero en el arte de la tierra, de hecho acuñó el término que se usó para hablar de su generación completa, y él hizo una pieza muy particular que cruzaba un umbral que no se cruzaba en Occidente, y era cómo fusionar la experiencia del paisaje y la arquitectura en un solo momento, y produjo una especie de clon entre una cabaña y una colina que se montaron una sobre otra con el fin de propiciar un lugar público que fuera a la vez interior, que tuviera un vacío habitable, que se pudiera habitar como se habita un apartamento o se pudiera recorrer como un parque. Sin embargo, este proyecto tuvo diferentes vicisitudes. Ahora es una cosa importante lo que dice Jaime, y es que es un año antes del viaje de Smithson a la península de Yucatán, ese viaje místico que él tuvo allá, donde encuentra este hotel que se llama el Hotel Palenque, toma unas fotografías en película de diapositiva y posteriormente, 2 años después, de 1970, es decir, en el 72, hace una presentación en la Universidad de Utah que recopila y recoge esas experiencias místicas que tuvo en este lugar, en trópico, donde él dice, no, yo no quiero ir a ver las ruinas de Yucatán, etcétera, sino que me voy a quedar habitando y masticando este hotel decadente, inmundo, pero sobre todo interesante, que me sirve para decir que es mejor que el arte que estoy viendo en Nueva York en estos momentos. Hay una cosa importante también de Smithson en esta obra, que es, digamos, enterrar una cabaña donde se guarda leña para el invierno. Él la cubre parcialmente de tierra y pues la cabaña no soporta este peso, se colapsa, se rompe, se quiebra, se descompone, pero en el año 70 pues hay un proceso muy complicado con Nixon, y es que pues hay una serie de protestas que la gente está teniendo en contra de la guerra de Vietnam. Él manda a unos soldaditos allá y matan a 5 personas y hieren a 9. Entonces en esta universidad, que se me olvide el nombre, lo pueden googlear. Kent State, sí, ahí dice. En Kent State, es que he estado con el chip de Utah. Los estudiantes universitarios de esa universidad, valga la redundancia, dicen o deciden que esta obra de Smithson se va a volver una especie de monumento en contra de la guerra de Vietnam. Entonces le agregan una capa adicional a este proyecto, digamos, experimental de Robert Smithson, sin querer queriendo, ¿no?
Y finalmente, en la última diapositiva, si puedes devolverte un momentico, pues hay una persona anónima que no se dice ni se sabe quién es, que retira los elementos de madera, las vigas de madera, completamente de este lugar. Y pues lo que le gusta a Smithson es que pues obviamente la naturaleza se traga la arquitectura. Pues ahí es lo que está pasando. Hay unas personas que dicen, ay, qué tristeza, se dañó la obra de Smithson. Pero eso es finalmente lo que le interesa a Smithson, ¿no? Sí, de hecho, la cantidad de tierra que colocó sobre la base de la casa se calculó para que fracturara la estructura principal y así amenazara de muerte finalmente el edificio. Bueno, siguiente ejemplo es un ejemplo bastante particular de Richard Serra. Es la primera obra de Richard Serra en el espacio público. Ahora, Richard Serra no es un instalador, es básicamente un escultor. Y si uno coge los textos de Robert Smithson, ¿no?, de Richard Serra, y los analiza y los sigue al pie de la letra, uno se da cuenta de la obsesión de este escultor por poner sus esculturas en el espacio tanto interior como exterior, espacio público también, pero fundamentalmente y esencialmente es un escultor. Entonces, año 1970, él se le da la voluntad de instalar una pieza en el espacio público y va a una especie de organismo que se llama de Parques Nacionales en la universidad, en la ciudad de Nueva York, y le dice al funcionario: yo quiero instalar una pieza en el espacio público. Y le dice: mire, en Manhattan olvídese que eso se va a poder hacer, pero en el Bronx se va a poder. Entonces este tío, ¿no?, se va al Bronx porque es que allá sí se puede. Calle 133 con Webster en el Bronx, en Nueva York. Instala esta especie de círculo donde la mitad tiene, digamos, un grosor en ese radio diferente a la otra media luna, que es mucho más delgada. Él la instala con aras de pensar de que todo el mundo va a ir a ver mi pieza que yo instalé en el Bronx porque yo soy una persona muy importante, yo me llamo Richard Serra, quiero que todos los críticos de arte vengan a verla. Qué pena, no pasó, porque los críticos dicen: no, yo no voy a ir a ese moridero, además allá atracan. Entonces él se pone muy triste y él dice: bueno, pues esto tiene que pasar otra cosa. Luego se la vende a unos coleccionistas que la tienen en un lugar, y luego esos coleccionistas se la venden al Museo de San Luis, donde el Museo de San Luis la instala en el parqueadero como para probarla, simplemente para probar si va a funcionar, pero ahí no va a quedar. Ya la desinstalaron de nuevo y la tienen en bodegaje porque la quieren volver a instalar en un lugar mucho más digno, en el Museo de San Luis. Entonces, eso para decir que es una obra de lugar específico, primera obra en el espacio público de Richard Serra, pero miren todo lo que ha tenido que saltar esa pobre piececita sin nada que comer. Este primer capítulo pues básicamente muestra cómo el arte específico para un sitio, para un lugar, está cruzado con un momento en particular donde es relevante o factible. Y esto hace, como ustedes ven, que proyectos de arquitectura o de arte que tenían una razón de ser particular tienen que desaparecer porque esa razón de ser no se puede cumplir efectivamente como estaba esperado, como es el caso de estos ejemplos. Vamos a pasar a la música maestro. Bien, entonces antes de escuchar, creo que la relación espacio-música, arquitectura-música ha sido algo importantísimo en toda la historia de diferentes prácticas musicales, y creería que la mayoría de músicos relativamente sensibles se han dado cuenta de ello, tanto en términos de ser compositores como de ser intérpretes y como también de ser improvisadores. Una cosa interesante que cambia en ciertas prácticas de segunda mitad del siglo XX en adelante es el surgimiento de un tipo de música que habitualmente llamamos música electroacústica. Esta música hace que el que la escuchemos por altoparlantes sea ese el medio real, es decir, no es como si escuchamos una grabación de una pieza para piano que decimos el parlante es una mentira, pero es simplemente porque no tenemos el piano enfrente, sino que en esta música electroacústica el escuchar a través de los parlantes es la realidad. Entonces, en ese sentido, el espacio preexistente desaparece como factor contextualizador de la música y por ende se convierte en un elemento de composición. Y entonces el compositor va a crear un discurso espacial desde ceros.
Vamos a escuchar entonces un fragmento, 2 minutos iniciales de una pieza del neozelandés John Rimmer que se llama Fleeting Images, y se van a dar cuenta, creo que inmediatamente, que hay una cuestión con el trabajo estereofónico que lo que plantea es efectivamente que esa noción de espacialidad es un acto creativo del compositor. Bien. Creo que es interesante lo que comentabas de cómo el contexto crea la obra, Rodolfo. También tiene mucho que ver con la pieza de Serra, cómo el contexto está dando capas a una obra que a lo mejor no pensaba originariamente en su contexto y cómo eso muta de alguna manera, ¿no?, la pieza, como apunte. Sí, como que la arquitectura también completa la obra donde se presenta, ¿no? No es una cosa, o sea, como que la arquitectura no es un elemento hermético, no es una cosa que no sea porosa, sino todo lo contrario, ¿no? Son piezas que digamos que son afectadas por el lugar, pero también el lugar las afecta. Bueno, siguiente ejemplo. Ya pasamos al capítulo siguiente que se llama Momentico. Lo que se hace visible, ¿no? Bueno. No, todavía ¿Cómo? no. Seguimos desapareciendo. Falta una. Ah, no es, perdón. Desaparece. Sí. T. El monumento a los héroes fue diseñado inicialmente durante el gobierno de Laureano Gómez por Angelo Mazzoni en colaboración con el escultor Ludovico Consorti para celebrar la memoria de los soldados de la Guerra de Corea. El monumento tenía una altura de 57 metros, albergaría la Academia de Historia, además de un complejo de edificios militares en los costados oriente y occidente. Rojas Pinilla derrocó a Laureano y construyó la versión que existe hoy en día. Ahora es un monumento que finalmente queda como en sándwich entre 3 administraciones. Como decía Felipe, se proyecta muchísimo más alto de lo que vemos hoy en día, pero ridículamente, recuerden, Batallón Colombia, eso no sirve para nada. 1000 personas o más de 1000 personas muertas en otro lugar del mundo que nada le importa a Colombia, es una venia que Colombia le hace a Estados Unidos, porque sí, porque Coca-Cola es así. Y finalmente hacen este monumento que a alguien se le da la gana de hacer, ¿no? El generalísimo Rojas Pinilla, de que ya no es para Corea, es para las batallas de independencia de Colombia, porque es justo ahí donde llega el ejército independentista. Otro dato así curioso, Wikileaks, el Bolívar, que está ahí instalado, viene del Parque de la Independencia, pero de malas. El Parque de la Independencia tiene que correrse porque la 26 tiene que ser construida, ¿no? Hay algo parecido con este momento, ¿no? Con un terraplén, puente, Masanti, que se construye. Museo. Mausoleo. Y pues ese pobre Bolívar ecuestre lo tienen que guardar en una bodega, pobrecito, y luego finalmente en los años 60 es donde se instala, y todos creemos que hoy en día y desde todas las épocas, desde el inicio de los mundos, del tiempo, ha estado ahí. Pero esa escultura ecuestre de Bolívar, hecha por un francés, hay 4 esculturas en el mundo, en Francia y en otros lugares del mundo, en Perú, en Ecuador o algo así. Bueno, no importa, eso lo pueden buscar en Wikipedia. Pues no era para ser colocada ahí, pero hoy en día pues ya está ahí emplazada. Hay otro dato importante y es que la memoria es un poco frágil. Entonces todos pensamos que el monumento de los héroes está ahí porque era el inicio o el final de la ciudad, pero realmente está ahí porque fue el momento o el lugar donde llega Bolívar después de la batalla en el puente de Boyacá. Entonces, por eso se marca. Pero bueno, no es una mentira eso que usted dice, mi querido Felipe, porque si uno se va a la carrera séptima con calle
82, donde antiguamente quedaba el Instituto Goethe, que ya no queda ahí. Hay una piedra que dice que ese es el límite de Bogotá, pero ya no es el límite de Bogotá. Está ahí, si alguien quiere tomar una foto, ¿no? Volver a una obra. En fin. Pero hay límites que son los políticos que ya… Exactamente. Bueno, siguiente, lo que se hace visible. Michael Asher retira el muro que divide la sala de exposición del área administrativa y del acervo de la galería Claire Copley en 1974. Su gesto, aunque discreto, es bien importante porque finalmente revela que el espacio es el mismo, la arquitectura es esencialmente la misma, y el espacio que está dividido por ese tabique, especie de muro, lindero, límite, que separa la obra artística de lo que no es fundamentalmente el mismo. Es como cuando un espectador entra a una galería de arte buscando sentido, buscando una experiencia artística, encuentra que lo único que tiene sentido en una galería de arte es lo que pasa en la oficina, detrás de la pared, donde se negocia lo que se está comercializando en ese espacio. Y muestra que no son dos cosas distintas, son solamente una. Lo que se hace visible aquí es esa transacción invisible cuando se divide la sala de exhibición de la sala de negociación. Y creo que incluso va un poco más allá, pensando en la gran pregunta del arte: ¿dónde ocurre el arte? ¿Cuál es la ficción que se crea en torno al arte? Que creo que también es interesante, se visibiliza, si más Claro. no aquí. Ahora, yo no sé si en el público alce la mano, ¿quién es galerista acá? Nadie. Uno. Los ¿Solo uno? galeristas están ocupados ¿Galerista? vendiendo, Nicolás. ¿En serio? ¿Ah? Están ocupados vendiendo. Están vendiendo en ese momento. Quedan pocas horas para que finalice la feria. Otra obra de Michael Asher, para que le interese investigarla, él troca dos galerías. Es decir, coge una galería y le dice, váyase a habitar esta y esta venga a habitar esta. Y cada una toma las funciones de su propia galería en el espacio de la otra. ¿Vale? Bueno. Eso. El equipo de limpieza del Museo de Bilbao está conformado por escaladores profesionales a cargo de la limpieza del titanio y el vidrio de su fachada. Trabajan a 30 metros de altura, luchando contra el vértigo y la complejidad formal de Frank Gehry. Siguiente. La Biblioteca España fue diseñada por Giancarlo Massanti y abrió sus puertas en el año 2007, gracias a una generosa donación de Juan Carlos y Sofía. La complejidad espacial de estas rocas artificiales habitables se hizo visible en octubre del año 2015, cuando la fachada fue desmontada por problemas de filtración. Siguiente. ¿Yo? ¿Quién no sabe quién es Josephine Baker? Todo el mundo, ¿cierto? Sí saben quién es Rihanna, ¿no? Shakira. Pero Josephine Baker no. Fue la mamá de Rihanna, Pero la abuelita. la tía abuela. La perla negra, ¿no? De la canción. Bueno, extrañamente, el surgimiento de la arquitectura moderna coincide con el desarrollo de los derechos de autor. La casa que diseñó Adolf Loos para la tía abuela de Rihanna, Josephine Baker, nunca se construyó. Inés Weissman y Andreas Thiel propusieron una revitalización de la casa de Loos luego de que en 2008 expirasen los derechos de autor. La propuesta la hicieron para el proyecto Ordo 100, una fantasía creativa y desarrollada por Ai Weiwei y Herzog y de Merón en China. Un dato curioso de esta casa diseñada por Adolf Loos para esta especie de mujer fantástica, ¿no? Que no solamente la desea Adolf Loos, sino también Corbusier, ¿no? La desean pero no la gozan. ¿Y cuál es el problema? Entonces, Loos construye, para el que le interese, digamos, investigar esa casa, construye una piscina al interior de la casa de Josephine Baker, que tiene una serie de pasadizos. Ahora la piscina está construida de una manera tal que son una especie de paneles de vidrio gruesos y pues bien instalados para que alguien pueda ver a esta mujer semidesnuda o desnuda, también se puede bañar desnuda, desde los pasadizos que circundan la piscina a través de la casa. Es un panóptico esta casa, pero no se hace. De hecho, la casa Josephine Baker nunca se la pide a Adolf Loos. ¿Cómo?
la casa nunca se la pide Josephine Baker a Adolf Loos, sino que Adolf Loos, un poco en su obsesión por esta mujer, empieza a diseñarle una casa. No se lo pide, mejor dicho, sí se lo pide, pero no se No lo se lo da. Exacto. Ponle Bien, full. si en el ejemplo anterior escuchábamos un compositor de Oceanía de último cuarto del siglo XX, partiendo de un espacio inexistente y creando su propio espacio, y de hecho un espacio mutante como aspecto estructural de su composición. En el caso que vamos a escuchar ahora, el que vamos a escuchar ahora, que espero que no sea este video, sino otro Adelántalo. video, el espacio estaba, digamos, inicialmente desde el siglo IX, pero en su estado actual más o menos desde el siglo XI, que es la Basílica de San Marcos en Venecia. Y en este caso se trata de un compositor europeo, el italiano Claudio Monteverdi, y lo que aparece es justamente ese espacio como contexto preexistente. Es el otro video, el de San Marcos. Se llama San Marcos, Entonces, Monteverdi. Eso. desde mitad del siglo XVI, una seguidilla de compositores que trabajaban cotidianamente en la Basílica de San Marcos como maestros de capilla empezaron a tomar conciencia de ese espacio para crear una música muy especial, una música policoral que fuese en realidad como poner a sonar de manera absolutamente consciente la arquitectura en la cual estaban haciendo música todos los días como parte de su trabajo. Este video hace unos cortes de la basílica y esas especies de onditas, no sé qué tanto se ve, pero muestra de dónde viene el sonido. Hay grupos vocales y grupos instrumentales regados por toda la basílica y en diferentes momentos de la música van tocando o cantando desde un sitio diferente, y entonces la experiencia de quien está escuchando es una experiencia en la cual todo el discurso musical viene de sitios diferentes. Pero una cosa, qué pena interrumpirte, Rodolfo, que es que creemos que convencionalmente o tradicionalmente, digamos, el set de músicos en un concierto está dado por un único lugar, ¿no? Esto viene de antes, ¿no? La idea de ese esquema de concierto es obviamente una transformación de la música en objeto netamente capitalista y tratar de optimizar el negocio transformando el espacio en el cual se hace. Pero la mayoría de la historia no ha sido así. En diferentes culturas la música ha tenido otro tipo de funciones fundamentales. Pues obviamente la tradición académica occidental es una tradición principalmente de música ritual religiosa, como en tantas otras culturas. Esa transformación en música de concierto público, repito, eso público es una función capitalista que surge precisamente en el siglo XVIII. Siguiente. Lo que vamos a hacer es colgar compartir esta publicación, este PDF, con los links y cada uno los investiga. O si no, no vamos a alcanzar. Siguiente, el PDF. Tin, tin, tin. Sigue sonando el video. Bueno, puedes dejarlo si quieres. ¿No? Bueno, en fin. Siguiente. El walkie-talkie de Rafael Viñoli en Londres tiene la particularidad de derretir carros. Debido a su forma, ubicación y materialidad, la fachada refleja la luz solar generando problemas en la calle del frente. No, pero un momentico. A ver, Es que si no, no vamos a terminar. espérate. Esta belleza de edificio se vuelve una especie de gran horno. Walkie-talkie, No, pero antes que horno, es una gran lupa rayo. citadina en Londres. Y por su forma, él es un arquitecto chileno, ¿no? De origen chileno. ¿Cómo? No, él es chileno. Googlealo. No sabemos. Bueno, entonces la curvatura, esa pequeña imagen, no se pudo encontrar más grande, entonces por el ángulo se vuelve como una gran
pantalla de proyección, y el problema es que derrite todo, ¿no? Los carros que se estacionan en la cercanía de este edificio se derriten, el pavimento se derrite, los locales se derriten. Especialmente Jaguars. Jaguars se derriten. Bueno, siguiente. Jaguars. Siguiente, Lina Bobardi, Museo de Sao Paulo, que se conoce como el MASPI. Se construyó entre el 56 y el 68, perdón. Una obra de arquitectura bien particular, ¿no? Porque esa gran plataforma suspendida, nadie le creía, pero lo logró. Pero vamos a hablar de su plaza. Exacto. El Museo de Arte de Sao Paulo, diseñado por Lina Bobardi, se eleva sobre una gran plaza. Sus 10.000 metros cuadrados cubiertos permiten que la plaza funcione tanto como un gran espacio cívico donde las personas se encuentran para entrar al museo o culminar protestas políticas. O sea, algo importante que mencionaba Felipe, ahí pongo para complementar tus palabras, es básicamente, bueno, nosotros pensamos en Lina Bobardi, lo importante que es, el volumen tan increíble del MASPI, ¿sí? Ahí está, ahí está. Pero finalmente quizás lo más importante que tiene el MASPI es la plazoleta, el espacio público, que se convierte en una plataforma indispensable para la reunión social, para la protesta social, para la comunión social también, ¿no? Siguiente. Pero faltaría decir que el museo, cuando se construye, que es una caja de vidrio, cualquiera que piense en los años en que se hace esto, imagina que las obras de arte no son lo que son el día de hoy. No son instalaciones de piso ni arte sonoro, son básicamente cuadros y esculturas, y es un gran desafío cómo ubicar obras de arte con contextos de vidrio. Y lo que Lina Bobardi hace, que no está aquí lamentablemente, es muy particular, los invito a que lo busquen en internet. Ella construye una serie de cubos de concreto con láminas de vidrio que llenan todo ese espacio de manera casi reticular, y sobre ellas se cuelgan las pinturas. El Museo de Sao Paulo tiene una colección de arte histórica, va del siglo XV al siglo XX. Hay Van Goghs, hay Velázquez, Goyas, hay Rafael Sanzio, hay arte flamenco, por ejemplo. Entonces son grandes joyas históricas que tienen un montaje muy particular que ha sido retomado por el nuevo director del Museo de Arte de Sao Paulo, y si ustedes buscan en internet van a ver que hay una recuperación de esa peculiar museografía que suspende en el vacío, que hace que flote el arte moderno como flota la arquitectura moderna ahí en esa plaza. Hay otra infraestructura importante en el museo, y es no solo esos cubos de concreto, sino las cortinas. Y yo creo que era más pero un buen ejemplo para hablar de esa idea de espacio público sin quererlo, pero que esa plataforma alberga esas protestas que comentaba Nicolás. Y otro ejemplo también para pensar en qué es el espacio público y qué son los monumentos en el espacio público sería el ejemplo del cuarto plinto de Trafalgar Square en Londres. El que veis aquí que está vacío, él es el cuarto de los otros tres que están poblados por, bueno, tienen monumentos, normalmente ecuestres. Este precisamente debía estar ocupado por el monumento ecuestre que vemos De William IV. de ¿no? William IV. Y en el 1998 finalmente se decide por la Alcaldía de Londres que se van a hacer comisiones para que diferentes artistas ocupen este plinto durante determinado tiempo. Y creo que es interesante subrayar en el 2009 el encargo que se le hizo a Gomley, en el que él mismo también hace un llamamiento popular y le pide a la ciudadanía que se pueda inscribir en unas determinadas horas y agendas para ocupar el plinto y tanto cantar, hacer performance y ubicarse en ese espacio para ocupar el lugar. Ahora, hay una cosa interesante también complementando lo que dice Claudia, es un proyecto que parece muy complejo, ¿no? Porque el resultado social es complejo. Sin embargo, la explicación que da Anthony Gormley, al menos lo que podemos leer en su página oficial, es muy escueto, es muy fácil. Él dice, no, esto es una especie de obra fácil, sencilla, lúdica, divertida, chistosa, amena, pero es mucho más que eso, ¿no? Recordemos finalmente que la estatua finalmente de William IV nunca se produce por falta de fondos. Sí, qué pena, el Imperio Británico no tiene plata, y menos para hacer una estatua ecuestre, menos. Pero es digamos, un componente bien importante, digamos, dentro del arte de los últimos años en Gran Bretaña, donde se ha vuelto, digamos, un proyecto bien interesante, donde llaman artistas, los ponen a competir, los ponen a pensar qué se puede pensar para rellenar o no rellenar este espacio
que queda como en interrogación, ¿no? ¿Es un soporte de qué? ¿No? ¿Es un zócalo para qué? ¿Es un plinto para qué? ¿Qué hay que poner ahí? ¿Una estatua ecuestre o de qué tantas cosas, no? Siguiente. Héctor Zamora. Bueno, Héctor Zamora es un artista mexicano que vive en Brasil. Él ha hecho proyectos de gran envergadura en Colombia, en Medellín y en Bogotá, y recientemente pues ha hecho parte de muchos certámenes internacionales con proyectos de gran escala, de gran complejidad, que suelen ser muy polémicos, muy críticos. Aquí básicamente está recuperando una experiencia en cierta medida en extinción, que tiene que ver con ese ejercicio de transcribir textos en máquina de escribir, que ha sido algo que durante décadas fue el soporte de mucha actividad social y económica en América Latina. Ahora, una cosa bien importante que sucede en esta obra es que las personas, bueno, acá no hay un acercamiento, las personas que ustedes ven ahí son mujeres, dactilógrafas, y ellas trabajan, esto es en el Museo del Chopo, fuera del Museo del Chopo, se instalan esas mujeres que, digamos, pasan a limpio toda serie de documentos y en especial hojas de vida de las personas. Lo que Héctor Zamora le pide a estas mujeres anónimas, ellas no tienen nombre, obviamente, es que ellas digiten sus hojas de vida y a través de una serie de acciones las vayan escribiendo y las boten al vacío del Museo del Chopo. Siguiente. Un momentico. ¿Quieres hablar de ukeles o qué? Bueno. Este nombre a mí me fascina porque me hace pensar en este instrumento que se llama el ukulele, pero se llama Marie Liederman Ukeles. Básicamente esta mujer, bueno, una artista bien interesante desde la perspectiva del arte feminista, whatever that means, ella dice, no, a mí me interesa las labores que hace la gente anodina, la gente que nadie reconoce, la gente que invisibiliza el sistema, entonces se interesa por la recolección de basuras o por la gente que, digamos, conserva las obras de arte, entonces se interesa por una momia, y en esta obra que estamos viendo acá, 1973, que ella luego registra en una serie de fotografías que luego vende a un museo, gracias, básicamente ella limpia las escaleras, pasadizos de este museo, que se llama el Wadsworth Atheneum en Hartford, Connecticut. Hay gente que se burla de ella y dice, no, pues mira, ella no sabe trapear, ella trapea como si fuera un gran pincel. Sí, un gran pincel, pues es la verdad. Entonces, bueno, está como en esa tensión entre estas labores que debe hacer una servidumbre que está totalmente invisibilizada por el sistema y por la institución que la necesita, a horas donde, digamos, la audiencia no la debe ver, porque es un mal que no se debe ver. Pues en general, cuando uno piensa que cualquier exhibición tiene un montón de gente mal pagada, que hace trabajos horribles que nadie quiere hacer, Como acá. como cualquier feria, por ejemplo, que no se ve, está oculto por el sistema del arte que pone invisibilidad a otro Alza la tipo de mano, cosas. por favor. Eso. En cualquier espacio artístico hay labores que tienen esa dimensión, y es interesante cuando se releva una cosa por otra y cuando se puede poner una lupa, ya no para quemar algo, para incendiar un carro, sino para visibilizar una labor que es profundamente humana, profundamente significativa, y sin ella no existiría todo lo demás. Ahora la gente piensa que las huelgas es Avianca, el gobierno, las escuelitas, ¿no? Las universidades, pero también los museos entran en huelga. O si no, hay que ver ¿no? las ratas inflables al frente del Museo de Nueva York, que han hecho varias, son fantásticas, porque los trabajadores del MoMA y de otras instituciones a nivel mundial se quejan, es que no les están pagando bien, y son verdaderamente unos sitios, unos epicentros, no solamente del arte, sino de hacer dinero, porque nada le tienen que envidiar a un centro comercial, entra más gente finalmente. Creo que también visibilizando a la gente que trabaja directamente con el espacio, se visibiliza la arquitectura de ese lugar, que muchas veces queda opacada por una exposición, y son ellos los que en realidad tienen el contacto más directo con ese espacio contenedor. Pero también complementando con la obra de estas chicas que estaban haciendo este psycho killer Getty, ¿no? Que visibilizan un poco la complejidad de limpiar este tipo de museos, ¿no? Pues Frank Gehry se vuelve loco haciendo esta especie de ponqué cubista, ¿no? Pero otra gente es la que tiene que limpiar, ¿no? Esas especies de paneles de alucobón o como se llame,
Titanio. Titanio. Bueno, alucobón. Eso no es titanio. No importa. Pero bueno, hay un ejército de umpalumpas que tiene que limpiar estos espacios, ¿no? Pero son ellos los que realmente reconocen la arquitectura y cómo es, ¿no? Siguiente, lo que se desplaza. Bueno, curiosamente el arte que se piensa específicamente para un momento y lugar no siempre puede dar en el blanco y tiene que eventualmente recurrir a una situación alternativa. Bueno, llegamos a una parte importante de esta presentación. Van a ver varias diapositivas. El estudio de Brancusi. Para que no sepa quién es Constantin Brancusi, es de los padres de la escultura moderna y más allá. A Duchamp le fascinaba a Brancusi porque le interesaba mucho y pues obviamente pues le enseñó a muchas personas que no solamente la escultura importa, sino también el pedestal. Y de hecho el pedestal se vuelve casi más importante de la escultura, ¿no? Pues parte de lo que se define como escultura moderna es un monumento que es transportable, digamos es como el plinto que tiene o la base de escultura que tiene un muñequito encima que termina siendo no tan grande ni tan pesada para que sea parte del muñequito. De hecho, muchos juguetes que tienen base, algunos juguetes soldaditos de plástico tienen base, implican esa idea de que uno puede ponerlo aquí o aquí. Y en ese sentido, una escultura moderna tiene un significado parecido en un museo de arte moderno de Beijing o un museo de arte moderno de Pereira o un museo de arte moderno de Quito. Porque lo que requiere… De Quitos. También puede ser. Porque lo que requiere básicamente es esa relación dual con una cierta abstracción de la arquitectura, no es un arte específico de un sitio, como sería un monumento que le habla a uno supuestamente del parque tal, la plaza tal en tal ciudad, sino que se adecúa a un entorno un poco transportable. Ahora, ¿qué pasa con Brancusi? Brancusi es un artista rumano. Él se va a vivir a París porque pues sale un poco huyendo a esta maquinaria del comunismo duro de su país, se instala en la Ciudad Luz, por decirlo de alguna manera, y se instala en una serie de estudios y finalmente el más importante es el que vemos acá. Ahora la bendita dirección se me olvida porque no me la aprendí, pero yo cogí la dirección y me metí a Google Maps y eso es lo que vemos ahora. Vete a la anterior. Básicamente era un lugar, decir como el Ricaurte en Bogotá, lleno de lugares donde se hacían trabajos industriales y fundiciones. Pero si pasamos acá, pues ya no sucede eso porque la gentrificación cambia todo, pues ya no queremos que los lugares sean feos, ya no hay nada, ni siquiera una placa que diga que ahí quedó el estudio de Brancusi, el taller de Brancusi. Y la siguiente imagen, si cogemos en Google Maps, porque no solamente Google Maps nos sirve para llegar a donde queremos, sino también para buscar la itinerancia que tuvo este museo, este estudio, taller, hacia el Museo Pompidou, donde se emplaza en la Plaza del Pompidou. Bueno, llega en los 70s. Siguiente. Bueno, vamos a volver a esa imagen, pero siguiente. Bueno, llega en 1956 se muere Brancusi, pobrecito, se va al cielo. 1962 se llevan el acervo del taller, todo lo que deja Brancusi para el Museo Pompidou. ¿Y por qué se lo llevan al Pompidou? Porque Rumania o el Estado rumano comunista dice que no le interesa. Entonces el gobierno francés dice no, pues a nosotros sí nos interesa, lo apropiamos, lo volvemos nuestro y se lo llevan al Pompidou a unas salas subterráneas que quedan en el Pompidou que se inundan. Tenaz. Entonces en 1977 tratando como que hacer algo con eso, pero finalmente en 1990 es Renzo Piano, anterior, que construye o es comisionado para hacer este parapeto de estudio de Brancusi, finalmente, un artista francés, hecho francés, naturalizado francés. Y lo que vemos acá es una imagen de stock, no es porque se nos dio la gana de meterlo, sino por también ver que es una fabricación. O sea, lo que estamos viendo acá es una ficción de lo que fue el estudio de artista de Constantin Brancusi. Siguiente dos. Pues valdría la pena decir que Brancusi tomó muchas fotografías
de sus obras que intentaban recoger cómo él percibía de manera muy singular la contingencia de una cosa frente a la otra, al punto que decían algunos historiadores que al final de su vida parecería ser que el acumular sus diferentes esculturas en su estudio lo llevaba como una suerte de preinstalación, como de una acumulación de piezas donde la obra era una sola, y él dejó muchas fotografías que por un lado dejaban ver de cierta manera cada pieza, pero por otro lado mostraban que había un conjunto que era indisoluble. Esa es la base de esa ficción que reconstruye el Pompidou cuando en el año 90 recrea el estudio de Brancusi. Ahora, lo que pasa con Renzo Piano es una cosa muy perversa. Oye, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Entonces, lo que pasa con Mircea Cantor, que también es un artista rumano contemporáneo, porque hay que volverse contemporáneo, es devolverle los acentos diacríticos al nombre de Brancusi. Los acentos diacríticos son toda serie de esos acentos o caracteres especiales en un idioma que hacen ver una serie de acentos que no en todos los idiomas se pronuncian. Entonces él dice, bueno, los franceses se los quitan, yo se los voy a devolver. Entonces él hace una especie de payasada que es una acción, pero lo importante es lo que queda finalmente, ¿no? Es devolverle los acentos diacríticos al nombre de Brancusi en el atelier Brancusi de Renzo Piano. Ahora hay otra cosa importante para decir de Renzo Piano, es que él separa, él dice, voy a hacer dos cosas. Primero, ampliar el espacio del estudio taller de Brancusi, pero otro, de separar de la muchedumbre o del ruido, del mundanal ruido que existe en esa plaza del Pompidou. Como acá. Exactamente. Y pone unos paneles de vidrio para que la audiencia pueda ver de una manera panóptica lo que sucede al interior del estudio de Brancusi. Siguiente. Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Bueno, él hace una procesión porque, bueno, él es el artista mexicano más importante de la historia. Y hace una procesión que se llama Procesión Moderna del Museo de Nueva York, calle 59 hasta el PS1 en Queens, en el borough de Queens. Entonces él hace como esta ficción de decir, bueno, yo le voy a mandar el arte a todo el mundo, yo quiero que el arte le llegue a toda la gente, pero el MoMA le dice, oye, mira, tú lo puedes hacer, pero las obras que vamos a ver aquí, como la de Giacometti, en esta especie como de obra de mediática, ¿no? Enfrentada con estas dos cámaras de video, como si fuera un Nam June Paik, pero no lo es. O Popayán. ¿Cómo? Popayán en Semana Santa. Exactamente, Popayán de Semana Santa, que es más como nuestro contexto para que todo el mundo entienda. Pues no son de verdad, son fabricaciones, así como las pinturas de Picasso que también esta procesión lleva. Y también contrata una banda de guerra, porque hay que tener la banda borracha, que le toca lo que cubre, digamos, ese periplo que hace Francis Alís del MoMA de Manhattan hacia el PS1 de Queens. Siguiente, Mark Dion. ¿No quieres hablar? No. Bueno, yo puedo seguir hablando, no me importa. Para los que están ansiosos por terminar sus compras con las galerías, vamos en la mitad. ¿Cómo? No, ya vamos Sí. más ¿Qué? de la mitad. ¿Vamos qué? En la mitad. Más de la mitad. Sí, son las 5:33. Bueno, vamos a ver. Entonces, Mark Dion no es el primo de Celine Dion, aunque se llamen igual. Porque una es canadiense y el otro es norteamericano. Así pues digan que es, bueno, no importa, se escribe igual, de malas. Él hace esta obra que se llama, ¿cómo? No me interrumpas, Jaime, por favor. New York State Bureau of Tropical Conservation. Espero haberlo pronunciado correctamente. Él hace esta especie de ficción. Bueno, Mark Dion, bueno, érase una vez un artista que se fue al Orinoco en Venezuela. No sabemos dónde, dice que es cercano a Caracas. De pronto era no sé, a 100 metros de Caracas. Y toma unos especímenes del mundo natural allá. Se queda 2 semanas en su tienda, especie de espacio, no te duermas, espacio de campaña, y recolecta una serie de… no, es que esa luz. Mira, ponete unas gafas, ¿oís? Bueno, entonces él recolecta estos especímenes en el territorio latinoamericano, él es gringo, y hace esta ficción que pone en la Sala Mendoza, que es una sala bien interesante dentro del arte, digamos, venezolano,
que es una especie como de laboratorio, digamos, conceptual, experimental, etcétera. Laboratorio experimental, suena muy bien. Y entonces lo que él hace es hacer esta ficción, especie como de reducto de laboratorio, de muestrario, de científico natural, naturalista, loco, y luego la itinera, Estados Unidos, Nueva York, y una serie de instituciones, y finalmente se la compran. Pero lo que vemos acá no es real. Y esta especie de fundación o lo que sea que se llama New York State, ¿vete al anterior? No, perdón. Es que no hay una, me la quitaron, me dijeron que no. New York State of Tropical Conservation es una mentira, eso no existe. Googleenlo y verán que no existe. Es una fabricación, eso lo inventa. Él se lo inventa. Así como esa puerta no la compra en Caracas, la compra en otro lado. Así como las mesitas, ¿qué pasó? Así como, oye. Así como las mesitas y como las guacales y la mesita que se acaba de parar y la lamparita, etcétera. Todo es una ficción para decir como, bueno, yo estuve ahí y recolecté esos especímenes y los tengo que analizar y tengo que hacer una serie de taxonomías culturales, ¿no? Porque eso es súper interesante. Y bueno, genero una ficción sobre lo que entiendo o creo entender sobre el trópico. Punto. Siguiente. Bien, en el ejemplo pasado de música, por aparente falta de tiempo nos quedamos sin escuchar un segundo ejemplo. De hecho, también el primero nos quedamos sin escucharlo. El segundo ejemplo, simplemente para que lo sepan, era para contraponer a este espacio emblemáticamente europeo, la basílica o catedral también, que San Marcos también es catedral. La contraposición era un espacio en el castillo, digamos, disculpen el término, pero del sultán en Yogyakarta, en Indonesia. Y entonces era para… Bueno, te voy a pedir ahora sí bocinata, el que está marcado como número 2. Esto es culpa mía, soy yo quien está cambiando las cosas, no es culpa de ella. Entonces, para que lo escuchen por su cuenta, esta cuestión de lo del gamelán tiene que ver con otra relación de una práctica musical muy diferente, una práctica musical del sureste asiático, en relación y en diálogo con arquitectura típica del sureste asiático, típica cortesana. Pero entonces, en esta cuestión de esta tercera sección de lo que se desplaza, lo que quiero es que, si hablamos antes, vamos a usar el de bocinata, sí. Si hablamos antes acerca de esta relación entre el espacio de concierto y el fenómeno del concierto público como una función capitalista de la música que surge sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX en Europa y luego se imponen todas sus dependencias culturales. Aquí, en este caso, lo que quiero ilustrar es el desplazamiento, por una parte, de ese fenómeno de concierto a otro tipo de espacio, pero también el desplazamiento del público y de elementos sonoros y temporales para redefinir qué es el concierto, cuáles son sus materiales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo hecho en la escalinata de Playa Grande en Mar del Plata, Argentina, y es un concierto principalmente de 12 carros. Sin embargo, la ubicación escogida pone también en escena, si se quiere, al mar, al sonido del mar. Entonces, el sonido del mar y el sonido de los carros que habitualmente están transitando pues la costanera de Mar del Plata como ruido, ahora esas cosas se convierten en el objeto de contemplación musical y las escalinatas se convierten pues en las sillas para un público que está en una especie de anfiteatro accidental. Vedo nell'orizzonte il mio spirito che ritorna come un bolido e levanta l'arena come polvo fra l'aire. Un bolido su di me nel mare silenzioso e lo distingo, è una macchina che altra cosa poteva ser. Brava è la macchina quando funca in velocità con le sue luci come corni che desaffiano la luna nella notte. Perché la luce con il suo clacson ti rissoffia.
Por lo visto se bloqueó el video. El sonido sí está. Lo otro es que, como podemos ver ahí, los elementos visuales también se convierten en parte de la música. Las diferentes luces de los carros, los limpiaparabrisas, pero también lo que serían las extensiones de los carros como punto de partida instrumental, que son las personas que están interpretando los carros. Entonces, ellos mismos, sus propias actuaciones, etcétera, etcétera, todo eso se convierte en parte del concierto. En 1937, Albert Kahn diseñó el Assembly Building para el Glenn Martin Aircraft Plant, donde se produjeron aviones para la guerra como el B-26. 5 años después, Mies van der Rohe, llegado de Alemania a Estados Unidos, luego de salir de la Bauhaus, se apropió de una imagen interior de la planta de Kahn para su propuesta de un hall de conciertos. Para este collage, Mies usa la imagen de Kahn como fondo y sobrepone una serie de texturas para representar muros y placas. Este es solo un ejemplo de patentes que se han hecho en la arquitectura, desde elementos hasta edificios. En 1961, Donald Brown patentó un sistema de cielo raso accesible. El sistema se logra mediante un espacio entre cada lámina que permite la movilidad de las piezas y el acceso a las infraestructuras de los techos. La siguiente. Bueno, eso es en China. Quedemos con esa imagen en la cabeza. Esto también es en China. 2014 y es una de las tantas versiones de la Casa Blanca que se han construido. ¿Pero qué es esa Casa Blanca? Dinos, Entonces, déjame leer. En 2014 se construyó una versión de la Casa Blanca en Fuyang, China. Este caso presenta una combinación entre el Capitolio y la Casa Blanca y sirve de baño para una cervecería de 4.000 empleados. Baño. Casa Blanca, baño. Tiene sentido. Falta Escobar ahí, pero no. Bueno, siguiente, Remy Saug es un artista bien interesante de origen suizo. Propone esta obra, intervención, para la primera versión del proyecto de Münster en Alemania, un proyecto que, digamos, ha tenido una interesante trayectoria y que justo este año está en una de sus versiones. Lo interesante que sucede con este proyecto de… ¿Cómo? Bien, 14 años. 4 versiones. No 14 años, 40 años. 40 años, 4 versiones. ¿Es cada cuánto? Eso es cada 10 años. Matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta rotonda? Esta plaza que queda en Ludgeriplatz, en Münster. Sucede una cosa bien particular y es que, digamos, la modernidad y después del paso de la modernidad, digamos, interviene esta plaza de una manera muy singular. Entonces, la imagen a mano derecha, años 20, años 10, si no me equivoco, digamos, se ve cómo llega el tranvía a esta plaza y la penetra y lo que hace es que ella se tiene que abrir a recibir este tranvía. Entonces, bueno, ya dejen de gritar. Estas estatuas que finalmente ejemplifican, digamos, este proceso de movilidad del campo a la ciudad, uno es un buey con una mujer y el otro es un caballo con un hombre, simbolizan ese proceso de movilidad, de moverse de un lugar a otro, de ese desplazamiento. Ahora, lo que propone Remy Saug es movilizar y desplazar al borde de esta rotonda, ya sin el paso de… ¿Cómo? ¿Si está ganando Colombia o qué? En esta rotonda pues ya no hay tranvía, ya no hay vía
que pasa y penetra y sobrepasa esta rotonda, sino que ya se ha cubierto otra vez con el verde, lo que hace es desplazarla al borde de la vía pública. Esto se le vuelve un problema casi que nacional. Los periódicos arremeten contra Remit Saugui y dicen, no, pues este cretino artista, ¿cómo es posible que coge toda esta plata que le dan de esta bolsa de trabajo del proyecto de Münster y lo único que hace no es hacer obra, es simplemente desplazar unas obras que no hizo él, otro artista, naturalista, alemán, ahora se me olvida el nombre, qué pena, y lo que hace es desplazar, pero él contraargumentando dice, mira, no es la primera y única vez que estas esculturas no ecuestres, se han desplazado y han itinerado por esta pequeña placita, pequeña rotonda en esta ciudad de Münster, sino que se han movido a diferentes momentos de la historia por si no lo recuerdan. Entonces yo no soy el único que lo ha hecho. Siguiente, Renata Lucas. ¿Quieres hablar de Renata Lucas? Pues, digamos que el caso de Renata Lucas es una artista que también ha estado en Colombia, es brasileña, y a ella digamos que también le preocupan muchas tensiones que ocurren entre espacios artísticos reconocidos en sí mismos de forma institucional y espacios públicos que no tienen ninguna carga particular de interpretación. Aquí lo que ella hace es situarse en la fachada de un espacio artístico que está concebido como espacio de residencias para que artistas vayan a estar un tiempo ahí trabajando, y básicamente lo que ella genera es borrar el límite entre el interior y el exterior, instalando un calentador de ambiente hacia afuera del lugar. No sé si ustedes han visto en Colombia, es muy común que se aglomere concreto en rincones públicos para que los indigentes no duerman ahí, ni hagan popó ahí básicamente. Entonces, al colocar esos rincones se está bloqueando ese espacio vital. Aquí lo que ella hace es generar ese espacio, darle calefacción y permitir que se pueda vivir de esa manera. Sí, y también yo creo que se puede añadir que visibiliza la existencia grande de homeless en la ciudad, de vagabundos en la ciudad de Londres, y les alberga de alguna manera lo que Gasworks le está dando a ella, que es este espacio de residencia, ella lo ofrece, digamos, como casi un servicio público. Bueno, Michael Asher de nuevo, es el rey de la noche, hace un proyecto sin título. Michael Asher no le da título a sus obras, muy poco en realidad, es una cosa muy curiosa de Asher, pero lo que hace en el 1979 en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago es quitar estos paneles, noten la diferencia entre una y otra imagen, quita los paneles que están afuera de la fachada de este museo y los presenta en uno de los corredores internos de este pasadizo que queda en el segundo piso, como si fuera una obra concreta. Ahora el museo queda fascinado con esta obra de Asher y le dice, no, pues se la compramos, pero Asher dice, pues es que esto es de ustedes. No, la queremos meter en la colección del museo, esto es increíble, esta obra, pero genera una especie como de tensión de, bueno, pues esta es una parte de la arquitectura del museo que yo desinstalé, puse en evidencia en una especie de obra que no es obra y ustedes ahora la quieren comprar. Siguiente. Beatriz González. Bueno, este es un proyecto que surge en una revisión que se desarrolla a partir de un seminario teórico llevado a cabo en Bogotá en el año 2004, si no estoy mal, pudo ser 6, donde participaron entre otros Carlos Basualdo, curador argentino, y Doris Salcedo, artista colombiana. Se llamaba Arte, Memoria y Ciudad, y se revisaban, entre otras cosas, los roles de espacios como cementerios o memoriales en relación con la dimensión de la ciudad, y estaba en el epicentro del debate, no sé si era 2004, el cementerio central y sus destinos, sobre todo en lo que respectaba a la construcción del Parque del Renacimiento, con el emplazamiento de la obra de Fernando Botero un par de años después, y sobre todo los columbarios del espacio entre el cementerio central histórico y ese Parque del Renacimiento. Era un lugar donde claramente se albergaban víctimas de la época del Bogotazo
y de las olas de violencia después de los años 50, y es un lugar que de hecho todavía cualquier intervención que haya en ese espacio genera encuentro de restos humanos. Para hacer el Centro de Memoria Histórica que está al lado ahora, encontraron restos de no sé cuántos, bueno, un conjunto importante de huesos que están ahora pues en proceso de entrega al lugar adecuado. Entonces, en ese momento se plantea un ejercicio de resignificación simbólica, muy en la óptica de lo que se ha denominado contramonumento, que es una intervención temporal que revisa aspectos ligados a la memoria, pero que no intenta recordar nada, más que todo busca que los sujetos, que los ciudadanos, con fragmentos de su memoria, reconstruyan eventos o hechos del hipotético pasado, y es así como se proponen acciones como transitorias que se suceden, y una de ellas es Auras Anónimas de Beatriz González. ¿No es Almas? Auras. Auras. Y se intervienen cerca de 8.000 tumbas, ya estaban vacías, con imágenes en screen o en serigrafía sobre acrílico, que le toma un tiempo extenso de intervención y se propone como una suerte de instalación que le dé un lugar a las víctimas anónimas. Es como el único monumento público que no es sobre un sujeto famoso que tiene nombre y apellido, que es de la clase alta, sino gente de estratos bajos que no tiene nombre y que está masificada en esas imágenes de personas que en el campo en Colombia sirven para cargar cadáveres que llegan por el río sin tener conocimiento de quiénes son ni de dónde vienen, pero esa gente tiene que sacarlos del río, cargarlos y sepultarlos, ¿no? Que es como una imagen recurrente en la época de la guerra. De hecho, es la imagen que utiliza, digamos, finalmente Beatriz González como un leitmotiv. Sí, y son varias imágenes que ella saca del periódico de esa gente cargando en un palo un cadáver. Ella construye una serie como de íconos, no sé si son 8 en total, los repite cada uno varias veces y con ellos hace esta especie de continuum que interviene toda la fachada de ese lugar. Ahora, hay una cosa importante también de este proyecto también que Jaime está presentando, es que era una, digamos, propuesta de lugar específico, pero era temporal. Sí, temporal. Entonces, eso es una cosa importante porque todavía sigue, ¿no? Está ahí, habita, y hay unas problemáticas. Pero ahora es temporal. ¿Cómo? Ahora es temporal. Digo, no, Es no atemporal. No han pasado siglos. Exacto. Digamos, una obra temporal puede tomar, no sé, 10 años, 5 años. Implica como una lógica en la cual se transforme el uso o la circunstancia de base para que ya pierda sentido, ¿no? Mientras no pierda sentido, podría ser una obra que tenga una especificidad. Ahora, hay una cosa también importante, no sé si la quieras mencionar, de pronto te metes en problemas institucionales, pero también hay una intervención que quieren hacer en el interior de los columbarios, ¿no? Los columbarios son básicamente una serie de renglones, grandes renglones, yo no sé si son 6 u 8. ¿Son 4? Eran 6, quedan 4. Ok. Son grandes filas donde están estas tumbas, estas grandes filas son largas y es una propuesta de Rogelio Salmona de recortar la mitad, ¿no? Digamos que es acá, pero él quiere hacerlo acá, en esta parte, para hacer un patio especie de lugar de encuentro. Hay un proyecto aprobado por el Consejo Distrital de Patrimonio de hace muchísimos años, no sé, 10 años o más de 10 años, que hizo Rogelio Salmona. Está aprobado, pero eso no significa que se vaya a construir. Si lleva 10 años en proceso, puede pasar un tiempo, puede que nunca pase. Lo que sí es sabido es que esos edificios no tienen estructura, es decir, son muy precarios. Y pues en cualquier momento colapsan, ¿no? Entonces incluso se pueden volver un peligro, digamos, para las personas que estén por ahí. Siguiente proyecto. Vamos rápido porque ya vamos a terminar, por favor no se vayan, que ya vamos a terminar. Templo de Luxor en Egipto, 2 obeliscos. Siguiente. En la época napoleónica, Napoleón se obsesiona tremendamente por Egipto y es el proceso colonial más importante y más intenso que ha tenido la historia humana. Por muchas razones, pero fundamentalmente porque él se prepara para él. No es como otros procesos coloniales que dicen, no, vámonos allá y allá aprendemos. No, él le dice a científicos, matemáticos, arquitectos, historiadores, dibujantes, artistas, literatos, músicos y toda una serie de personas, digamos, pensantes, que se preparen para este proceso colonial que él va a implementar en Egipto, porque se obsesiona por África del Norte. Se lleva uno de los obeliscos a la Plaza de la Concordia, en París. Montico, 1830, dura 6 años. Eso es un
¿Cuál Fiscarraldo? ¿Cuál Fiscarraldo? Esto es el peor ejemplo de esa especie de obsesión por llevarse trofeos de otro lado a la ciudad de origen de Napoleón. Murió gente, se enfermó, etcétera, pero finalmente lo lograron. Casi se daña, casi se deshace este bendito obelisco, pero lo lograron montar en la Plaza de la Concordia. Siguiente. Lo que vuelve a ocurrir es el siguiente aparte. El final. Siguiente y final infeliz. Casino de Luxor en Las Vegas. No vamos a mencionar al arquitecto porque no vale la pena, es un arquitecto, es un constructor, no arquitecto. Totalmente hilarante. Bueno, las imágenes son malas gracias al bello proyector que tenemos acá y la resolución del proyector, pero básicamente lo que podemos encontrar, nuevamente imágenes de Google Maps, gracias Google Maps, eso es una cuña, es el obelisco a mano izquierda, que debajo del obelisco hay un pasadizo por donde la gente puede pasar. Eso no existe en el estado inicial donde se fueron encontrados estos dos obeliscos, son dos, pero ahora hay uno en Egipto y otro en la Plaza de la Concordia. ¿A quién se está refiriendo el bendito casino de Luxor? ¿A París o a Egipto? O a ambos, no importa. Pero miren la configuración que hacen, acá me puede reforzar el arquitecto, esta configuración, esta alineación. Entonces uno entra uno ve el obelisco, llega, ya llegué ahí, parquea su carro, su SUV, ¿no? Anteriormente era un Continental Lincoln, en fin. Lo parquea en estos grandes parqueaderos, dice, bueno, ya me bajo el carro, penetra la esfinge por su pecho, y luego sale por el orto de la esfinge y penetra la pirámide para entrar a echarse su platica, de pronto a echarse su suerte. Siguiente imagen. Las pirámides están ahí y esta es la plaza de Napoleón, volvemos a Napoleón, la plaza Napoleón del Museo del Louvre. A este arquitecto de origen chino-japonés, no es una broma, perdón, chino-americano. ¿Cómo? Chino-japonés, eso sí era una broma, de origen chino-norteamericano, propone esta intervención para la nueva entrada del Museo del Louvre en 1989. Pues a nadie le gusta, se le vuelve un gran problema, pero es lo mismo que pasa básicamente con la Torre Eiffel, que es una defecio, nadie la quiere, pero hoy en día es el símbolo de la ciudad francesa. Y es lo mismo que pasa con Pei, ¿quién no quiere ir al Louvre? A ver, no solo una, sino tres de las pirámides que hay ahí, una más grande que otra. Son dos, una al lado de la otra, y la central, que es donde está la entrada principal, la nueva entrada principal del Museo del Louvre. Siguiente. Bueno, para seguir el ritmo de esta maratón, Ritmo de la noche. entonces, muy rápido. 1929, Mies diseña el pabellón de Alemania para la exposición internacional. Se desmonta, él se opone a la reconstrucción y en los 80s Ignacio Soler Morales vuelve y lo reconstruye en Barcelona. Una cosa interesante que hay que decir del pabellón de Mies es originalmente él no le gusta el lugar donde fue instalado, mejor dicho, donde se le propone instalarlo. Él dice no, ahí no va a pasar la gente, no me va a mirar, no va a saber quién soy yo, y lo decide instalar en este lugar cerca del pueblo español. Bueno, la historia ya está escrita, ¿no? Siguiente. Para seguir con Mies, porque lo único que hizo fue repetirse y lo han repetido luego. Mies. ¿Mi Mies? Tu Mies. Memes. El Mies. Esta es la casa Rosen de Craig Elwood, que se conoce como el Mies californiano, y lo que hace es que coge la casa Farnsworth, que es esta casa pues la más famosa de Mies, y la transforma, la repite 4 veces y hace de ella un cuadrado. Con un Esta patio composición central. cuadrada, ¿no? La Sí. casa, la propuesta de Mies es Es una longitudinal. Y hace esta pequeña paticito interno, ¿no? Jardín zen. Pequeño no. Bueno, es un jardín zen, en fin. Siguiente, las curvas de Luis Roldán. Son 2 eventos que estoy haciendo aquí del Premio Luis Caballero del año 2000 y la retrospectiva que la titulan Periplo del 1986 a 2016 en el Museo de Arte del Banco de la República. Para las personas que se acuerden de la Galería Santa Fe ubicada en el Planetario Distrital que queda en Bogotá aún, era el lugar receptáculo donde habitaba el Premio Luis Caballero en sus versiones, varias. Y pues obviamente pues todos los artistas que han pasado por ahí de alguna manera han tenido que estar
en conversación con esa gran curva emblemática de la Galería Santa Fe, porque la Galería Santa Fe tiene solamente dos paredes que funcionan, digamos, planas, las otras son curvas. Pero en la curaduría de Nicolás Gómez y ¿cómo? Jimena Gama, qué pena si se me olvida el nombre, propusieron, digamos conjuntamente con Luis Roldán, replicar parte de esa curva de la Galería Santa Fe. Lo dejo para su criterio de pensar por qué se hace esa réplica de esa curva y por qué se trae este lugar y para qué, si no se ejemplifica, no se trae esta experiencia del Premio Luis Caballero para esta, digamos, especie de versión retrospectiva de la obra de Luis Roldán. Más sin embargo se piensa, bueno, él se ganó el premio Luis Caballero, que es la primera versión de Luis Caballero. Entonces, bueno, hay una serie de tensiones que el público deberá… Gracias, sí. Siguiente, rápidamente. Bueno, el Ise Shrine en Japón se reconstruye cada 20 años desde el siglo VII, y reconociendo un poco la muerte en la cultura Shinto y también la misma forma una forma de transmisión de conocimiento arquitectónico. Lo que estamos viendo acá rápidamente, una Los al lado dos. del otro, es una copia, ¿no? Básicamente, casi Pues como una en imagen realidad- espejo. En realidad no es una copia porque se reconstruye cada 20 años y mientras tanto se va desmontando el otro. Entonces, Bueno. lo que están viendo ahí es a la derecha el que se construyó 20 años antes y a la izquierda el que se está construyendo en este momento. Es una versión actualizada. Listo. Siguiente. Pierre Paté y Eugenio dos Santos, la imagen a la izquierda se conoce como, o se conoció durante muchos años como la primera sección donde se mostraba la relación entre edificios y sistemas urbanos o como infraestructuras públicas. 15 años antes de Paté, en París, Eugenio Santos dibuja la imagen de la izquierda, de la derecha, la sección con la misma forma de representar los edificios y la ciudad, luego del el incendio de Lisboa. Siguiente. Bueno, saltemos a Barry Leva. Richard Serra, rápidamente. Bueno, estas dos imágenes que acabamos de ver, Barry Leva y Richard Serra, son obras que surgieron de una era en la cual se pensaba que se podía derrotar al mercado y que se podía derrotar al mercado del arte haciendo obras que fueran desafiantes con la materialidad del arte, con su objetualidad o con su persistencia como objeto o mercancía en el tiempo. Sin embargo, estas repeticiones que se han generado de esas acciones desmaterializadas del arte en los años 60 demuestran que eran simplemente gestos significativos pero fatuos en contra de ese sistema ideológico del mundo del arte y del mercado. Por eso cualquier forma de arte de los años 60 que se proclamó como capaz de destruir el mercado, pues es una pieza más de las colecciones de arte que existen actualmente, y prueba de ello es esta reconstrucción perpetua de acciones o de esfuerzos que parecían transitorios, que parecían precarios y parecían simplemente, digamos, tendientes a desaparecer. Aquí ustedes ven que en el año 68 o 69 Richard Serra apila materiales de distinta índole, los recorta, genera una coincidencia, una concordancia, una especie de estructura entre parte de ellos y muestra las rebabas o los sobrantes como el antecedente, digamos, y la consecuencia de esas acciones, mostrar que todo lo que uno hace, digamos, si Miguel Ángel Buonarroti hace una escultura de mármol, hay un montón de piedra que cae en el suelo que era parte de un bloque de piedra anterior a ese momento. Aquí a Serra le interesa mostrar como una evidencia del antes, durante y después del proceso, que es muy transitorio y muy contingente. Sin embargo, ahí se puede ver a la derecha que la obra se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y se vende y se revende como una evidencia de esa especie de efervescencia creativa que está en el acto procesual. Siguiente. Sí, saltemos esa. Saltemos esa. Bueno, lleguemos a Miguel Ángel Rojas. Esta obra, que es, digamos, de las obras más especiales y más interesantes del arte colombiano, en términos de instalación, se llama Grano. 1980 la presenta en esta sala de proyectos del Museo de Arte Moderno de Bogotá, pero luego la replica en el 2002 en una de las bienales de Bogotá. La replica en otro lugar, ¿no? A colores. Bueno, a color. Porque él inicialmente toma una fotografía de su infancia en donde se puede ver el piso de baldosas de cemento, que es originalmente gris, vino tinto y verde, pero que en la foto blanco y negro se ve solamente en tonos de grises. Él recolecta piedras entre Girardot y Bogotá, las muele
y genera los colores equivalentes de la foto en blanco y negro de un piso de baldosas, y lo que hace es dibujar en el espacio físico de la arquitectura ese piso. Entonces parece una fotografía, parece un dibujo, pero es una instalación. Es una suerte de arquitectura efímera. Esa situación tan particular, él la destruye arrojando maíz al suelo del espacio y colocando gallinas que van buscando el maíz y con las patas borran el dibujo y, digamos, devuelven esa memoria al pasado. Ahora, una cosa interesante que pasa con esa obra, en el 2014, en una curaduría de un curador, valga la redundancia, en el Museo de Arte del Banco de la República se reproduce no solamente esta obra, sino, digamos, esa sensación diagonal, ¿no? La pared triangular, ¿no? El espacio, etcétera, para generar esa ficción de que estuvo memorablemente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pero no hay una, Sí, digamos, parangón histórico, ¿no? En el 2002, cuando Miguel Ángel es invitado a rehacer la pieza, él decide, con un gesto irónico, hacerla a colores. Entonces busca piedras de los colores gris, que ya no es gris entre blanco y negro, vino tinto y verde, y hay muy pocas fotos de esa versión, y hace esa pieza que ya le da como otra dimensión, es como una obra distinta, y que hace eco de manera irónica de que es una segunda vez. Ahora hay una cosa también interesante para agregar un poco de esas capas, el Museo del Banco de la República o la colección le compra esa obra. Al comprársela pues tiene todo el derecho, ¿no? Y la libertad de volverla a reproducir, pero es una obra que no fue pensada así. Ahora él cambia su guión museográfico, museológico, artístico, ético, estético, y en la página de Miguel Ángel Rojas ustedes pueden registrar o pueden leer finalmente la definición que él da sobre esta obra, que es una obra efímera que se puede volver a hacer, pero ese no fue el sentido original de esa obra. Siguiente. Bruce Nauman, la imagen que estamos viendo acá es una imagen no artística, es una imagen fundamentalmente de la empresa que desarrolló esta obra, que fue proyectada en el 77, pero por problemas técnicos no se pudo hacer sino hasta el 2007 en el proyecto de Münster. Es una plaza que está en depresión, es como una especie como de pirámide invertida, y Mathieu Leret hace esta obra que es bien ejemplar, donde coge la Art Forum y la Frieze, compra una gran cantidad de estas revistas, las apila y las deja en el lugar de exposición para ejemplificar de que estas dos instituciones, que también son revista, están obsesionadas por llegar allá primero. Desgraciadamente cogen la misma fotografía para publicarla en su portada, 2017, y es como titula su obra, Art Forum versus Frieze. Y las pone en evidencia, las dos corriendo, los dos perritos corriendo por el mismo hueso. Siguiente. Vamos a llegar al final. Para terminar el catálogo de ejemplos ni cómodos ni incómodos, sino todo lo contrario. Ese era el título, Nicolás. Exacto. 6A, que son unos arquitectos británicos, en 1960 el estudio Shepard Robson a la derecha diseña y construye unas residencias para estudiantes en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. 40 años después, 6A a la izquierda gana el concurso público para hacer las nuevas residencias y lo único que hacen es copiar el mismo esquema de Shepard, darle una ligera curvatura y cambiar el material. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Rápidamente. Ginette, ¿no? ¿Alguien? A comprar. ¿Ninguno? ¿Todo le quedó claro? Yo, tú. A ver. Ustedes hacen una serie de capítulos que están presentando pues, tanto proyectos arquitectónicos, musicales o artísticos sobre el tema del sitio específico donde se producen. ¿Cuál es, digamos, desde lo que experiencia que ustedes tuvieron, desde donde parte la charla que fue la experiencia en el espacio NNC, cuál fue, o sea, qué pueden, más en diálogo ustedes, cuál es como las conclusiones, digamos, de lo que ustedes tuvieron allá como la experiencia que desarrollaron? Bueno, yo creo que no, precisamente el formato de esta presentación es eso, esas conclusiones, que no se llega a ningún punto determinado, sino que simplemente se enuncia lo que ocurre y la porosidad que existe dentro de lo que sería la palabra site específico o de sitio específico. Y creo que la pieza que realizó, o el proyecto, porque no se podría hablar de una pieza, sino más proyecto que realizó Nicolás en NC Arte, invitando también a Rodolfo para parasitar un espacio que está parasitando otro, es precisamente un ejemplo de esta multicapa
que existe dentro de la terminología. A nivel teórico han habido muchas derivas, que si el site-specific tenía que ser efímero, que si el site-specific tiene que ser fijo, que si el site-specific tiene que estar dentro de un contenido que no habla, que si el contenido provoca y contextualiza. Entonces, creo que la presentación definitivamente muestra que no existe ninguna conclusión específica. La lectura que tienen muchos artistas desde los 60s del rol de la comprensión o el entendimiento es una lectura muy crítica, porque parecería ser que entender las cosas es situarse en una acción del sistema ideológico dominante que lo invierte o lo convierte a uno realmente en parte de esa misma manera de operar. Cuando uno se niega a comprender o a entender, realiza realmente una disidencia intelectual y genera una ampliación del sentido, del valor del análisis, porque uno está haciendo una proposición que es en cierta medida no deseada, no buscada, no esperada. Y creo que una obra como esta es para eso, es para un futuro que no está determinado de antemano. Hay una cosa bien interesante, es que cuando me llaman a hacer una charla pues para Arbo, yo tengo que traer a todo este bagaje, digamos, conceptual, emocional, etcétera, ¿no? Porque cada uno aportó una cosa muy, muy diferente, ¿no? Yo complementaría un poco lo que ha dicho Rodolfo, Felipe, Claudia y Jaime, compartiendo una lectura que es muy fácil de encontrar en internet, que es de Thomas Crow, que habla sobre las obras blandas y las obras duras del lugar específico. Recogiendo un poco lo que dice Felipe, no hay ningún ejemplo excepcional de las obras de arte específico, no hay, no existen, no hay ninguna obra perfecta, no lo existe, no existe de ninguna manera. Pero lo que ejemplifica Thomas Crow, y es una cosa que dialogamos mucho con Claudia, muy benéficamente, es que las obras duras son las incómodas, las que una institución no las puede soportar, no las puede albergar, no las puede sostener, no las puede alimentar, no las puede pagar, no las puede dejar a posteridad, etcétera. La audiencia tampoco se la aguanta, etcétera. Son obras para ser problemáticas, que esas son las que, digamos, Thomas Crow aboga por ser más críticas, o las obras blandas, que son aquellas obras que llegan a un lugar, se instalan, no producen ningún tipo de tensión, no producen ningún tipo de crítica, y ejemplifica, por ejemplo, la obra de El cuarto de Walter de María, del Cuarto de la Tierra, que está instalada en una de las distintas locaciones que tiene la Fundación Día en Nueva York. Para él es una obra muerta, es una obra inerte, por más tierra que haya ahí y por más, digamos, científicos alemanes que hayan estudiado esa tierra y digan que está totalmente viva y con parásitos y organismos que contribuyen a hacer una cantidad de, digamos, no sé, reacciones. Para él es una obra blanda, es una obra que no critica, y si criticó en algún momento la institución que la alberga, pues se quedó como una especie de postal imagen, y las imágenes son importantes para las obras de lugar específico porque finalmente es así como las conocemos. En gran parte de años 60, finales y años 70, son obras que ya no existen, que dejaron de estar donde están porque fueron muy efímeras y que hoy en día se reformatean en toda serie de exposiciones, en toda serie de ferias de arte, de bienales de tipo de grandes exposiciones de mega formato, y se traen de nuevo al presente como si fueran cadáveres vivos o que pueden latir de alguna manera y resonar para los espectadores que las ven actualmente. Muchas gracias.